Amigos y amigas de Tesi Café, bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a su programa en donde pueden participar, hablar, comentar, decir, quejarse, expresarse alrededor de todos los tópicos, temas e intereses que giran en la tesis. El día de hoy estrenando Televinar porque tendremos algunas capsulitas nuevas a sugerencia de lo que ustedes nos han comentado ya en estas 4 temporadas. Además, tenemos 3 invitadases quienes harán este programa un programa rico, fluido y lleno de conocimientos. Por un lado, tenemos al doctor Iván Islas. ¿Cómo estás, Iván? Hola, ¿cómo estás, Josué? Bien, muchas gracias. Gustoso de tenerte por acá. Igualmente estar aquí. Excelente. Por otro lado, nos acompaña también Diana Itzel Hugo, representando a egresadas de Tesi Café. ¿Cómo estás, Itzel? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bien. Bien, entonces que por ahí nos sigue desde Guadalajara. Hoy tenemos un programa muy de multipuntos tecnológicos. Tuvo una tormenta muy fuerte, pero el deber tesístico llama y está aquí con nosotros. El querer tesístico llama más bien, a pesar del tormentón, ¿cierto, Itzel? Sí, así es. Así es. Alcanzo a escuchar de pronto con interferencia, pero aquí estamos entre granizos y lluvias. Excelente. Y por otro lado, directamente desde otras latitudes, ahorita voy a decir, mi querido Alex, representante de Comunidad Tesi Café. ¿Cómo estás, Alex? Hola, muy bien, gracias. Excelente. Pues comenzamos este programa con una de las secciones que más le gusta a nuestra audiencia, la sección Soy Tesista. En la sección Soy Tesista, cada 8 días nos acompaña una persona de Tesi Café, quien desmitifica que en la tesis no se avanza, quien desmitifica que la tesis es un proceso solamente aburrido y difícil, porque hay varios trayectos, hay varios tramos, hay varios procesos que aquí hemos sido testigos, ha vivido Alex directamente de la Universidad del Istmo de Panamá, quien además hizo que este proyecto se empezara ya a ser cada vez más grande en nuestro continente. Alex, eres el elegido por Comunidad Tesi Café en Instagram. ¿Estás nervioso? Sí, me voluntariaron. Muy bien, mi querido Alex. Pues mira, en principio queremos que nos comentes por qué decidiste hacer una tesis en estos tiempos pandémicos. Bueno, yo creo que más de un año decidí hacer tesis. De hecho, tuve un protocolo de tesis que entregué, me aprobaron y no terminé. Y cayó la pandemia y esa tesis era sobre restaurantes. Y bueno, restaurantes y COVID no se llevan, así que empecé desde cero. Y decidí hacer una tesis porque siempre tuve muchos nervios con esto de redactar documentos académicos, sentía que era una limitante, sentía que no podía, sentía que era malo para eso y quería como demostrarme que yo era capaz de escribir una cuestión académica y bien hecha, que era como ese talón de Aquiles, ese miedo que siempre tenía. Y entonces, cuando te conocimos, aprovechaste muy bien la pandemia, ahora mismo ya terminaste el protocolo básicamente en un lapso de 7, 8 semanas, lo cual me parece maravilloso. O sea, la verdad es que es difícil hacer un protocolo. Muchos y muchas nos tardamos hasta 2 semestres. Hay una fluidez fuerte en tu tema. Platícanos qué tuvo que ver la elección de tu tema con que hay esta fluidez en 2 meses, porque los restaurantes parece que se quedaron varados un rato, y ahora que tienes un tema más de economía social, un tema que yo veo que te interesa a nivel personal y político, ¡pum!, fluye y avanzas. ¿Qué pasa con eso, Alex? Bueno, primero que todo, mi tema es sobre seguridad social, es sobre pensiones, y como en cualquier otro país, el tema de las pensiones siempre es delicado, siempre está este miedo de que no vaya a funcionar, de que la seguridad social se caiga. Y recientemente hubo muchas noticias sobre eso, y hablando de la pandemia, por la pandemia, básicamente la institución aquí en Panamá que trabaja en seguridad social, que trabaja el tema de seguridad social, se quedó con menos ingresos. Así que todas las alertas se dispararon de, no le vamos a poder pagar a los jubilados porque hay menos ingresos. Y de ahí surgió mi interés
y ya de ahí indagué, encontré un tema específico sobre seguridad social que me interesaba y un tema que yo no conocía nada, ahora me apasiona muchísimo porque es sobre el futuro de todos y todas y sobre nuestros familiares que actualmente están jubilados, pensionados. Maravilloso. Entonces, Iván, Itzel, Alex, ahora ya nos cuenta un poco sobre su tesis. Él es, aparte, estudiante de comercio, tiene un gran vínculo con la economía social, fundamentalmente. Por ahí también puedo compartirles que una de las motivaciones de Alex es hacer su posgrado en la UNAM. Aunque te esperaremos con unos tacos, mi estimado Alex, estamos seguros que lo lograrás. ¿Qué opinan, Iván e Itzel, al escuchar este testimonio de Alex? Que también nosotros lo ponemos como un ejemplo, ¿no? De muchas personas que seguro están al otro lado y quizá terminaron protocolo, están en algún costumbre, necesitan una motivación como un posgrado, pero bueno, ¿qué les digo? ¿Qué opinan Itzel e Iván sobre esta situación del buen Alex? Pues no sé, Itzel, si quieres comenzar o... Adelante. Ok. Pues mira, a mí me llama la atención algo que es esto del retarse, ¿no? Creo que puede ser ahí un tema que le ocurra a muchos, porque sí, de entrada yo siempre les digo a mis tesistas que si ellos escriben, ya a la hora de cuando están llevando a cabo su trabajo, si escriben un buen texto, si lo escriben bien, ya tendrán un 50% de calificación. O sea, ya tendrán adelantada una aprobación del 50%. Entonces sí, la parte de la escritura creo que sí es un asunto importante. Pero yo lo que quería decir antes es que en muchas universidades la tesis es un requisito obligatorio, ¿no? Yo no sé si en la mayoría, pero eh, es un requisito obligatorio y hay quienes igual a lo mejor ni siquiera les interesa hacer un trabajo de investigación o a lo mejor ni siquiera lo van a ocupar, lo van a necesitar para su desenvolvimiento profesional. Entonces, bueno, ese es un factor que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y esta obligación, pues justo hace que muchos de los alumnos estén pues con ese nervio de que al final van a tener que hacer esa prueba y no solo va a representar sentarse a escribir y a plantear un problema, a plantear un tema y desarrollarlo, sino además también presentarlo, ¿no? Oralmente. Eso aterra, digamos, psicológicamente eso es realmente pues estresante, ¿no? No sé si aterrante, pero sí estresante. Y creo que pues la tarea de justo lo que estás haciendo, Josué, y justo lo que seguramente los invitados harán es pues tratar de quitarnos esa idea, tratar de pues desentrañar, desmenuzar qué implica esto y pues dar opciones, caminos, en fin. Entonces, pues bueno, ese es mi primer comentario que puedo hacer en este momento. Muchas gracias, Iván. Por allá, Itzel, ¿qué opinas de este proceso que nos platica Alex, de los avances que ha ido teniendo? ¿Qué le dirías a Alex ya con tu segunda tesis que llevas escribiendo? Pues de inicio, pues reconozco y es muy bonito escuchar este tipo de experiencias porque justo uno a uno se puede identificar y creo que algo que a la par puede, digamos, suceder cuando comienzas con la tesis, que en sí mismo me lo decía, por ejemplo, mi director de tesis de maestría, Rodrigo González, que al ser un proyecto, pues claro, ¿no? Desarrollas diferentes habilidades que incluso te pueden ayudar en lo profesional, pero también a nivel personal te das cuenta de que puedes, ¿no? Y en el poder incluso te empieza a gustar, ¿no? Y en ocasiones de inicio no había, digamos, esa simpatía y a partir de eso es que te gusta y aquí me llama la atención que incluso ya se está cuestionando y mencionabas que quiere un posgrado, entonces pues eso me parece muy padre. No todas las personas, ¿no? Porque también es cierto que muchas terminan odiando el proceso
y en ese sentido digamos que puede ser cuestionable, no tanto que te guste o no, sino que se puede llevar de otras formas, ¿no? Entonces eso es muy bonito. De acuerdo, mi estimado Alex de Universidad del Istmo de Panamá, ¿qué tienes que decirnos como recomendaciones finales para la gente que está viendo en este momento Tesi Tips y piensa que no puede, o como dice Iván, que es, ¿cómo mencionó una palabra? Como un sinónimo de horroroso, ¿no? Pero igual ya le puse una palabra. Yo dije aterrador, pero... Aterrador. Sí, pero lo cambié a estresante, porque creo que es un estrés así, sí. ¿Con qué Tesi Tips finales nos despedirías, mi estimado Alex? Yo creo que son dos. El primero es no tengan miedo a hablar con un montón de personas que no conocen. Yo hice eso, hablé con hace como un año hubo unas protestas aquí bien feas en Panamá. Yo estaba ahí, ¿sabes? Respirando ganas por la patria. Y ahí conocí un montón de personas que aproveché ahorita, y personas que están involucradas en estos temas más de economía y política, y les empecé a preguntar y así, y de ahí me mandaron con otra persona y con otra persona y con otra persona, y terminé hablando con un montón de gente. Y esa idea de haberme atrevido a hablar con un montón de personas que no me conocen y que yo no conozco, es lo que me ayudó a tener muchos avances. Y el segundo tip más corto, yo me pongo un timer, pongo el cronómetro cada vez que voy a empezar y voy apuntando cuánto hago, y intento hacer 1 hora por semana. Y ese numerito de 1 hora por semana es súper motivador. Y lo sumo para 1 hora por día, y lo sumo como para 10 horas a la semana. Entonces, cada vez que voy a empezar a trabajar en la tesis, inicio el cronómetro, lo pongo pausa, después cuando voy a trabajar no, lo inicio, y al final de la semana reinicio el cronómetro a 0 y empiezo de nuevo. Entonces, para mí son estos dos temas: hablen con un montón de gente y el cronómetro. Maravillosos Tesi Tips. Suena como a cualquier rutina que a uno le podría interesar para aprender algo, ¿no? Desde ejercicio hasta baile, que sé que Iván y Itzel ambos respectivamente les gustan ambos temas, hasta cualquier disciplina o responsabilidad que uno quiera aventarse. Alex, felicidades a nombre del equipo de Tesi Café. Te damos las gracias por estar en este espacio con nosotras y nosotros. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con este programa para seguir con estas secciones. Tenemos mucho más. La pregunta picosita, estrenaremos las palabras de Nat. Al mismo tiempo, Iván nos va a platicar sobre su investigación e Itzel nos hablará sobre metodologías participativas. Es decir, vamos empezando. Comenten aquí abajito, digan qué es lo que quieren expresar. Coméntenos, pregunten, tenemos mucho programa todavía. Un abrazo, mi querido Alex, donde estamos viendo el Tesi Café. Vamos a un corte y regresamos. No me he titulado. Amiga y amigas de Tesi Café a distancia. Ahora vamos a construir tu tema de investigación. ¿Cómo comprobar nuestros objetivos? Preguntas e hipótesis. Claro que sí. La hipótesis es lo que tú estás pensando en este momento. ¿Qué es un estado de arte? Una gran pregunta que nos va a orillar a construir muchas más explicaciones teóricas de nuestro objeto de estudio. Vamos a pasar de esa justificación que no está tan chida a una justificación efectiva, chida, precisa y que permita titularte. Quédate con nosotras y nosotros. También recuerda que tenemos el webinar, el primer webinar para él y la tesista, que es continuo. Tenemos el canal de Spotify, Tesi Tips. Tenemos el canal de YouTube y estamos en Facebook e Instagram. Ya no hay pretextos, no hay ningún pretexto para que terminemos y tú y yo hagamos más que una tesis.
Regresamos a estos Ceci Tips. Recuerda escribirnos a través de cualquiera de nuestras redes sociales digitales, Instagram, Facebook, Twitter, también a través de WhatsApp, lo aparecemos como Tesi Café. Y ahorita en vivo estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para que puedas comentarnos y aportar cualquier cosa que se te ocurra a este mundo llamado tesis. Por aquí San Vanessa, le mandamos un saludo, ya mandó alguna pregunta, la responderemos con gusto al final. Y vamos con esta sección ahora que es hazlo en 5 minutos, haz en 5 minutos alguna cuestión significativa para tu tesis. En esta sección nos acompaña alguna egresada o egresado de Tesi Café que ahora ya se encuentra en posgrados. En esta ocasión nos acompaña de Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en licenciatura, pero ahora a punto de graduarse como maestra en Ciencias Sociales desde la Universidad de Guadalajara. Nuestra estimada Dianitze Lugo, quien al mismo tiempo ha participado en congresos como los de la MIC, ha estado haciendo estancias de investigación en países como España, e investigando a fondo tema de infancias, fundamentalmente en el proyecto Escuela de Periodismo para Niñas y Niños. ¿Quién mejor que ella, desde su propia praxis, para hablarnos en 5 minutos sobre metodologías participativas? Terminando, dialogaremos un poquito con ella y con Iván, qué es lo que implica esta cuestión de la metodología para la tesis. Vamos contigo, Itzel. ¿Me escuchan? Te escuchamos con atención y con gusto. Bien, pues muchas gracias por esa presentación. Y justo me invitaron a hablar sobre metodologías participativas. Aquí cabe destacar que con quien especialmente las he trabajado y he trabajado específicamente ciertas técnicas ha sido junto a niños y niñas. Sin embargo, me parece que hay elementos transversales. Entonces, la idea es compartirles 5 y a partir de eso contar rápidamente cómo los apliqué en mi experiencia y especialmente ya en esta tesis de maestría que me permitió más, como más flexibilidad en ese sentido. Entonces, la primera me parece que sería reconocer que hay muchas metodologías participativas y que al respecto vamos a encontrar diferentes formas y modos. Entonces, ahí dependerá de nuestros intereses, nuestros objetivos. Y esto se conecta con el segundo punto, que sería considerar que nuestra investigación se enmarca en un proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al final estamos sujetos a espacios, tiempos y un asesoramiento, ¿no? Lo cual nos implica determinados límites y alcances, y al respecto, pues de pronto queremos incluso encontrar el hilo negro, pero no se puede, ¿no? Y no se puede y está bien. Entonces, plantear en ese sentido algo pertinente se conecta con el tercer punto, que es considerar que vamos a estar sujetos y sujetas a una serie de decisiones metodológicas. Entonces, en ese sentido, una metodología participativa implica pensar que nuestra investigación, nuestro proyecto como tal, también va a estar supeditada a decisiones, sí, metodológicas, pero que también van a depender, en este caso, de nuestras sujetas o nuestros sujetos de estudio. Entonces, me parece que al respecto es fundamental, y este es el cuarto punto, cuestionarnos quiénes son, cuestionar nuestras representaciones sociales, nuestros imaginarios que tenemos en torno a ellas, ellos, como querramos nombrarles, porque esto nos implicará justo desafíos y problemas metodológicos. Entonces, este sería el quinto punto. En mi caso, voy súper rápido porque solo hay 5 minutos, pero trabajé, les decía hace rato, con niños y niñas. Entonces, a partir de eso, por ejemplo, yo utilicé unas técnicas, también lo llaman método, que se llaman talleres lúdicos reflexivos. Estos talleres lúdicos reflexivos provienen de una metodología participativa que se produce en el marco de una investigación con niños y niñas. Es decir, de todas las formas que yo pude haber elegido, yo elegí esta, y a partir de esto es como desde el nivel epistemológico hasta el metodológico y técnico fui desglosando mi investigación. Entonces, había que considerar, y esto me lo super señaló mi director,
que solo tenía 2 años, ¿no? De pronto hay que pensar cuánto tiempo tenemos, de cuánto tiempo o con cuánto tiempo disponemos cuando es un proyecto de licenciatura, que evidentemente es súper diferente al de uno de doctorado que cuenta con 4 años. En este sentido, esto me implicó una serie de decisiones metodológicas que varias de ellas las tuve que tomar sobre la marcha, porque incluso la flexibilidad y la reflexibilidad, como de acuerdo a lo que propone, por ejemplo, Bourdieu, fueron uno de los principios de la investigación, dado que también era desde un abordaje cualitativo, ¿no? Cuestión que también hay que considerar. Incluso aquí algo interesante es que, por ejemplo, mi director me sugirió poner tal cual un apartado en el capítulo metodológico, en donde diera cuenta de qué decisiones metodológicas tomé. Y así tal cual, fue como pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Me parece que esto es bien interesante porque justo cuando checamos otros proyectos de investigación, a veces no sabemos cómo se llegó a determinar, a elegir qué, ¿no? Y ahí que te pongan un apartado tal cual y te hablen del proceso que está detrás, creo que es algo interesante. En cuanto al cuarto punto, pues al ser niños y niñas, asumí que sí eran informantes, pero los nombré tal cual informantes protagonistas. Aquí cabe destacar que habían 2 formas de que ellos incluyeran, que eran como informantes o co-investigadores. Sin embargo, la segunda me implicaba otras cuestiones que para mi proyecto no podía solventar. Entonces, la parte protagónica fue lo que más o menos fue salvando. Y finalmente, asumir que existen diferentes desafíos y problemas metodológicos, ¿no? Por ejemplo, cuando se trabaja con la población infantil, en este caso, Rodríguez es un autor que trabaja estos temas, nos dice que en cuanto a problemas metodológicos está que hay un acceso mediado, diferencias cognitivas y del lenguaje y las asimetrías generacionales que son insalvables para pronto. Y de acuerdo con otros autores, por ejemplo, Quecha, menciona que no solo hay este tipo de problemas, sino también hay desafíos de tipo cultural e incluso emocionales. Esto para lograr confianza, empatía y producir una dinámica incluso de aprendizaje, que es también lo que se puede lograr cuando se opta por este tipo de metodología. Entonces, en general, sería eso. Muchas gracias, Itzel. Otros 5 minutos. Hoy hablamos sobre metodologías participativas con la maestrante de Itzel Lugo, directamente desde Guadalajara y su tequila para nuestra Ciudad de México, quien nos esté viendo del otro lado. Iván, ¿qué onda? Me gusta mucho que estés aquí con nosotros porque aparte das clases de licenciatura, das clases en posgrado, ya pasaste por 3 tesis, ahorita vas a hablarnos sobre parte de tus investigaciones. Pero escuchando a Itzel, ¿qué se te viene a la mente, Iván? Ya que apuntabas, ¿qué nos tienes que compartir? Bueno, pues es que la cuestión metodológica es, pues es todo un tema, es algo que pues tiene distintas perspectivas también. Las decisiones metodológicas son o tienen que ver con la naturaleza de tu objeto de estudio, pero bueno, también no quiero como hablar con términos muy, pues, especiales o no muy específicos muy especializados más bien para que no asustemos más a las personas que quieran hacer su tesis. Yo apunté varias cosas, pero ahora comentaré algunas. Yo lo primero que comentaba hace rato es que primero hay que dialogar, primero hay que, digamos, como establecer un vínculo, ¿no? Una empatía con tu asesorado, ¿no? Y el asesorado con su director o con su profesor. Creo que eso es básico y algo que decía Alex es muy importante porque creo que ubicarlo. Creo que decidir quién es o quién podría ser es un asunto clave para poder iniciar bien. Y creo que es un proceso también como igual hasta de ensayo y error, porque a lo mejor en esa búsqueda pues puedes establecer algún diálogo que te va a ayudar a llegar a esa persona, no necesariamente la primera que sepas que trata ese tema es la que va a ser tu asesor, ¿no? Entonces eso es muy interesante de lo que dijo Alex
Y bueno, una vez que tú has establecido ya una decisión, establecido el vínculo, creo que es importante lo que decía, el diálogo que puedas tener con esa persona. Y yo lo que hago regularmente es como les digo, a ver, quiero que me expongas, quiero que me digas cuál es tu interés, quiero que me digas qué es lo que quieres, ¿no? Y eso se vuelve parte de ese proceso dialógico, ¿no? Es como entrar también en confianza, es como eh, uno puede ver cuáles son los gaps que por ahí hay, cuáles son digamos, qué es lo que el alumno puede tener claro, ¿no? ¿Qué es cuál es la fortaleza que tiene, ¿no? Muchas veces los alumnos tienen un cúmulo de información, ¿no? A veces hay alumnos que llegan con prácticamente la tesis, ¿no? En el sentido de toda la información que puedan tener, pero necesitan, ¿no? Estructurar, necesitan plantearlo como un proyecto, etcétera. Entonces, creo que eso es lo que yo plantearía como un elemento clave de inicio. Y respecto a ya el protocolo, ese es otro tema, ¿no? Yo les digo también a mis asesorados, el protocolo es el elemento que te va a permitir desarrollar tu investigación, ¿no? Es algo que tenemos que hacer porque tenemos que tener claridad de lo que queremos, pero además porque si se trata de hacer un trabajo digamos, académico, para no ponerle un adjetivo de científico, porque no se cumple en todos los casos, pero por lo menos académico, sí tiene que tener un grado de rigor, es lo que yo siempre comento, ¿no? A lo mejor por eso tampoco es que la gente pueda simpatizar mucho, ¿no? Con la perspectiva de esta postura de decir, bueno, necesitamos tener rigor, ¿no? Se oye fuerte la palabra, pero creo que es importante. Y eso, o sea, esta etapa de conformación del protocolo es también clave y es determinante. Yo les digo, a ver, nos podemos tardar 1 mes, 2 meses haciendo el protocolo, pero eso te va a permitir a ti que en otros 2, 3 meses tú puedas avanzar muchísimo. Es decir, la primera parte yo, por ejemplo, en mi experiencia y en mi práctica es casi de la mano. O sea, yo sí a los alumnos los llevo con una lectura continua, mutua, o sea, es conjunta, de lo que vamos haciendo, de lo que vamos escribiendo. Les voy dejando tareas poco a poco y aunque nos tardemos esos 2 meses, ¿no? En conformar ese protocolo, no importa, porque con eso ya tú tienes el camino. Entonces, es muy importante decirlo a los que nos escuchan y nos ven porque eh, es también un proceso que puede causar ese estrés del que hablaba y también puede causar que la gente pues deje el proyecto. Entonces, creo que es necesario decir, va a ser complicado, va a ser difícil, pero vamos a hacerlo en conjunto, vamos a construir algo bien, algo claro, algo que uno tenga bien, con mucha claridad, para que después sea más fácil y después el camino se hace mucho más ligero, incluso hasta como más independiente, es lo que les digo, ¿no? A veces, a lo mejor esos 2 meses de construcción del protocolo fueron muy de estar en contacto, ¿no? Incluso una vez a la semana o más, pero después de eso, prácticamente el alumno podría seguir el trabajo de manera individual hasta, digamos, a lo mejor hacer una cita después en 1 mes y así, ¿no? Pero es crucial. Eso es lo que yo podría ahorita en este comentario decir. Muy bien, Protocolo. pues muchas gracias Iván. Itzel, desde luego muchas gracias Itzel. Itzel, ¿algún libro que recomiendes para metodología participativa y algún libro que recomiendes para infancias, para la gente que del otro lado nos está viendo? Y antes de mandar a corte esos libros que nos dejarías de tarea, Itzel, bueno, de tarea suena muy feo, como una invitación. Hay un libro sobre metodologías participativas. Se me ocurre algo de Sara Corona en torno a las metodologías horizontales.
porque permite cuestionar desde lo axiológico, incluso lo político, el por qué son importantes apostarle a otro tipo de metodologías. En cuanto a trabajo con infancias, podría ser algo de Libel, que es un autor que retoma esto de investigación con niños y niñas. Y tu último comentario no lo escuché, perdón. Que con eso, un libro de infancias y otro de metodologías participativas. Muchas gracias, Itzel. Esperamos que te vaya muy bien en tu ya próximo examen para que termines este ciclo de maestría en ciencias sociales. Un gran saludo a tu asesor Rodrigo González, también buen amigo de aquí de Tecicafé, quien, por cierto, estará este fin de semana en nuestro Tesimposio. Tenemos 5 o 6 lugares, depende de lo que nos diga la organización, para que puedas asistir totalmente gratuito, amigo y amiga que está del otro lado. Es un evento organizado por Comunidad Tecicafé. Ojalá que te animes, mándanos un mensajito y quedamos para que puedas acompañarnos vía digital a este Tesimposio. Habrá varios eventos, desde APA, redacción tesística, redacción en general sintáctica y la ponencia magistral del buen Rodrigo González, asesor de Itzel. Itzel, que te vaya muy bien en este examen y gracias por participar con nosotras y nosotros. Muchas gracias a ustedes. Pues vamos a un corte y regresamos para hablar con el doctor Iván Isla sobre deliberaciones, discursos, semióticas, democracias, investigaciones, para que siga hablándonos sobre sus tesitips. Escríbenos, amiga y amigo, y regresamos a esto que es Más que una tesis. Amigo y amiga tesicafecista, para este momento te preguntarás ¿qué es la teoría? ¿Con qué se come y con qué va? La teoría es una explicación que hacemos entre la relación de nosotros y nosotras como investigadores y nuestro objeto de estudio. Dicho de otro modo, la teoría explica nuestros objetos de estudio en función siempre de categorías, conceptos y aportaciones que han hecho especialistas de nuestro campo. Si por ejemplo estudiamos ciencias sociales, son los llamados científicos sociales. ¿En dónde vamos a encontrar esta teoría? Vamos a encontrarla en fuentes científicas. Algunas de las fuentes que volvemos a recomendarte pueden ser Redalic, Cielo, Latindex, Tesiunam, Tesiguam. Te recomendamos que por ser fuentes arbitradas, ahí encontrarás muchísimas teorías que permitirán escoger tu objeto de estudio, que permitirán explicarlo de un modo contundente y que no te puedan cuestionar respecto a su condición histórica, social y también del campo en el que te está desarrollando. Si tienes alguna duda, puedes consultarnos para que la teoría y la tesis puedan confluir y puedas terminar siempre en tiempo y forma. Hasta luego. ¿Has probado de todo y sigues sin avanzar en la tesis? Nosotros también pasamos por ese proceso y henos aquí, en este momento, desarrollando este método que te prometerá no solamente que desarrolles teórica y metodológicamente el proyecto que tienes en mente, sino también aprender a disfrutar este proceso llamado el proceso rumbo a tu titulación. Si has llegado hasta aquí, me imagino que es porque no te gusta el camino fácil. Me imagino que estarás ponderando opciones y que una de tantas que podrías considerar es un trabajo que a ti te llene profesional y personalmente. Si sigues esta lógica y sigues viendo este video, me parece que estamos en la misma sintonía. Tecicafé es un método que hemos incorporado a través ya de algunos años y que el día de hoy tiene a personas tituladas, algunos más en su proyecto y otras tantas a punto de culminar este proceso. Si te preguntas qué hacemos aquí, cómo lo logramos, es muy sencillo. Primero nos ponemos en tus zapatos y posteriormente tenemos material propio que nos ha permitido, junto a la especialización en seminarios, conferencias, participación en libros y en congresos, ofrecerte un método adaptado a tus necesidades. Espero que te hayas quedado un poco picado o picada, porque de este modo tú, junto a nosotros, estarás desarrollando más que una tesis.
Amigas y amigos de Tecicafé, regresamos, ahí está en pantalla el Tecimposio 26-27 de septiembre, no tiene ningún costo para la comunidad Tecicafé, ahí estaremos todas y todos, pero para quienes nos ven y han seguido fielmente este webinar, tenemos 5 cortesías y ahorita producción nos deja, podrían ser hasta 6. Entonces, va a estar bien chido, estará Clau Tepali, ganadora del cuento UNAM 2020 para hablarnos sobre redacción. Estará Dulce Barroso, tecicafecista y productora, quien nos hablará sobre las claves de Norma Zappa. Tendremos al Doc Lira, también profesor de Tecicafé, quien hablará sobre argumentación para persuadir a quien se ponga enfrente, desde un jurado hasta tu propia novia o novio, porque esto se puede aplicar a cualquier situación. Y como invitado especial, Rodrigo González, el autor de Coartada Metodológico, uno de los metodólogos más importantes en ciencias sociales en Iberoamérica, ya nos confirmó, entonces por ahí nos vemos, sigan mandando sus mensajitos. Por aquí, antes de presentar al buen Iván Islas, al famoso, ya es muy famoso Iván, entonces solo presentaré para que le demos más caché, pero ya es muy famoso, ya están aquí conectándose. Aquí nos dice Monse, saludísimos, son grandiosos, les admiro y respeto, amo que estén juntos. Monse, parece que mandamos a hacer ese comentario, no lo mandamos a hacer, muchas gracias por esas buenas vibras y esos comentarios. Por aquí nos dice Brian, hola, quiero asistir al Simposio, también Sam quiere asistir y Monse dice, yo también quiero asistir, ya tenemos por ahí 3 personas. Sigan comentando, si comentan más, yo ahorita convenzo a producción y a profesores y profesoras que abran más lugares. Entonces, hoy es un día de echar para arriba las invitaciones y avanzar en la tesis. La verdad es que va a ser 2 días de mucho avance intenso, va a estar bien chido. Y mi querido Iván, pues comenzamos con la entrevista hacia lo que haces y parte de tu experiencia. Gracias. Sí, Pues claro. ¿Quién es Iván Islas? Iván Islas, que me mandó su fecha de nacimiento, no lo diré, pero se ve muy joven Iván Islas, que es joven, dice por acá. Doctor en Ciencias Políticas y maestro en Comunicación por la UNAM. Ha sido profesor de semiótica, teoría del discurso, argumentación, en estrategias de comunicación política, entre otras materias, en universidades como la UNAM y la Universidad Panamericana. Ni más ni menos que ha dictado conferencias en distintos congresos nacionales e internacionales. Su trabajo doctoral, dentro del cual desarrolló una estancia en la Universidad de Lucerne, Suiza, versó sobre el desempeño deliberativo de actores políticos en debates presidenciales. Se ha desempeñado como consultor externo para agencias de relaciones públicas y ha elaborado para empresas editoriales en el área de comunicación, así como producción televisiva. Dirigió el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, ni más ni menos que en nuestra alma mater de varios y varias. Hay gente que nos ve de otros sitios, pero de la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Iván, muchas gracias por aceptar y después de esta presentación que habla por sí sola, empezamos con esta primera pregunta, mi estimado Iván. Háblanos un poco sobre tus proyectos de investigación. Tenemos claro que estuvo licenciatura, maestría, doctorado, ahí están mencionando tus 3 tesis, pero además estás en un proyecto PAPIT, además has estado en algunos otros. Platícanos, por favor, de tu viva voz. Bueno, muchas gracias por la presentación. La verdad es que agradezco la invitación y igual reconozco tu trabajo y todo lo que has hecho fuera de la UNAM, dentro de la UNAM, etcétera, ¿no? Y además esta iniciativa me parece muy proactiva, interesante. Creo que habría que aprovechar estos tiempos, ¿no? Para poder llevar a cabo iniciativas de este tipo, sobre todo porque muchos estudiantes, mucha gente que tiene pendiente eso de la tesis o que está por iniciarla, pues bueno, pues tiene la oportunidad ahora de hacerlo a manera a distancia y con cierto tiempo, aunque es relativo, ¿no? Porque parece que esta pandemia nos ha hecho tener las agendas súper llenas. Pero bueno, sí, de lo que me preguntas, en efecto, pues ya he hecho 3 tesis. A mí realmente me gusta mucho la docencia y la investigación. Es un asunto bueno, pues quizá tenga que ver con el que ahora esté dedicado a eso, ¿no? Desde muy joven, digamos, desde muy chico, estaba muy interesado en estudiar. Me acuerdo que cuando salí de la facultad, me la pasé como unos 2 años metido en la biblioteca del Instituto de Investigaciones Filológicas. A veces lo cuento a mis alumnos. Ahí hice muchos vínculos. Ahí conocí a mi tutora de maestría, la doctora Elena Beristain,
Y después, bueno, pues ya pasó un tiempo, porque sí, no fue luego, pero decidí hacer el doctorado. Saliendo de la licenciatura, sí, luego fui a hacer la maestría, pero después pasaron unos años para que volviera y regresara a hacer el doctorado. Y pues bueno, los temas tuvieron que ver con, en principio, con cuestiones de discurso, de hermenéutica. Me acuerdo que la primera tesis que hice fue sobre hermenéutica. Era un tema que no se hablaba en la carrera, en realidad estoy hablando de hace mucho tiempo, unos veintitantos años, en donde el tema no era como algo que se tratara en la facultad. Ahora incluso lo tenemos Hoy han en uno abierto de los... campo, ¿no, Iván? Porque con investigaciones como estas han abierto campo. Sí, yo creo que en ese entonces empezamos a hablar de eso y otros profesores lo han retomado y se han abocado a eso realmente, ¿no? Yo la verdad después dejé ese tema. Me parece muy interesante, conozco el tema, me gusta. En algunas de mis clases expongo temas relacionados con hermenéutica, sobre todo con la hermenéutica filosófica, pero ya no es como el tema nodal de mi interés. Eh, y luego en la maestría hice sobre argumentación. Ahí fue cuando me empecé a meter mucho más en la cuestión del discurso, en la teoría de la argumentación y en retórica. En esa tesis hice un análisis de los infomerciales, que en aquella época también era un asunto que estaba en boga. Empezaban a aparecer esos comerciales en la televisión, porque todavía no estaba el boom de la internet, ¿no? En la televisión convencional estaban pasando, me acuerdo, en las madrugadas infomerciales, ¿no? De estos larguísimos, ¿no? Y yo vi en ellos un corpus discursivo justamente para poder, pues, aplicar análisis desde el punto de vista de la teoría de la argumentación, que también en aquella época en la facultad apenas empezaban a tratarse esos temas como propios de la carrera. Ya ahora existe una materia que tiene que ver con argumentación, eso me encanta la idea, ¿no? Pero nosotros lo dábamos, o bueno, por lo menos yo lo daba en aquellos años, con toda la influencia que tuve en el Instituto de Filológicas y de la propia Elena Beristain y de varios profesores con los que conviví en aquellos años, pues tratamos bueno, o por lo menos yo traté de utilizar estas teorías de la argumentación para poder hacer análisis de estos mensajes que, bueno, eran objeto de estudio de los comunicólogos, ¿no? En aquellos años. Perdón que te interrumpa, pero me interesa mucho hacerte esta pregunta que justo tenía por aquí. Ya mencionaste argumentación, yo le eché un vistazo a tu tesis de doctorado y es un tópico fundamental que incluso tú asocias a que no todo es marketing, ¿no? O sea, habría un ejercicio de la argumentación que además de servirnos a nivel político, creo que podrá ayudarnos en muchas situaciones. Y que me parece que tú eres un profesor que explica muy para mortales las cosas, eso también se agradece. ¿Cómo nos definiría esa argumentación, Iván? Perdón por la interrupción, pero no quería dejar pasar esta oportunidad. Pues mira, la argumentación básicamente tiene que ver con hacer que los demás se adhieran a lo que tú piensas a través de razonamientos o dar razones. Es más o menos cuando nosotros decimos, cuando tú dices, es conveniente hacer tal cosa, entonces tú le dices a la persona, dame razones, ¿no? O dame tu justificación para poder hacerlo. Básicamente es eso. Cuando nosotros, o sea, los hombres regularmente lo que hacemos es eso, hombres y mujeres, me refiero digamos, a la sociedad en general hace el ejercicio siempre en sus interacciones de tratar de dar razones para que los demás puedan adherirse a lo que uno piensa o siente, ¿no? Eso es prácticamente lo que sería la argumentación. Y desde la tradición milenaria de la retórica, estamos hablando de una tradición que tiene casi 25 siglos, imagínate, ¿no? En donde se ha pasado el conocimiento a lo largo de la historia, se ha heredado y muchas de las enseñanzas de los autores clásicos han sido retomadas, sobre todo en el siglo XX,
por varios autores, a partir de uno que se llama Perelman y que es uno de los padres de la nueva retórica, y posteriormente otros ya muy avanzado el siglo XX, que han hecho una mezcla entre argumentación, retórica y pragmática. Y ya, bueno, pues hay una serie de literatura que ofrecen para hablar de este tópico, que es muy extenso, ¿no? Pero básicamente es eso. Y bueno, nos estabas platicando de tu trayecto en licenciatura, Ah, maestría, doctorado. ok. Y Bueno, aparte y en estamos el de caso, doctorado además, ¿no? Argumentación y lo que nos sí, dijiste se juntan. en el caso de la tesis de maestría, pues fue sobre todo encaminada a hacer un análisis argumentativo. Entonces, lo que hice yo fue en ese entonces plantear que estos infomerciales era más una tesis de tipo descriptiva, aunque era maestría, pero me parece que era importante hacer esas descripciones, ¿no? Eh, Veía yo que era muy claro cómo estos infomerciales hacían uso y echaban mano de estructuras muy claras de razonamientos y en realidad de argumentos, ¿no? Entonces, pues mi corpus fueron varios infomerciales, entonces ya sabes, era una suerte de transcribir todo porque en esa época tampoco era tan fácil encontrar todas las transcripciones, ¿no? De todo, ahora pues es más, uno puede hacerlo casi, ¿no? De manera automática, pero no, en ese entonces uno tenía que hacerlo todo un poco artesanalmente y, y trabajé varios corpus discursivos, que en ese sentido, por ejemplo, utilicé una metodología cualitativa que tenía que ver con el análisis del discurso. Eso fue mi método y mis técnicas, ¿no? Posteriormente, para que yo pudiera hacer ese estudio. Y pues fue muy interesante, fue muy interesante. Lo tengo también en un artículo por ahí, en un libro, e hice un resumen, porque pues la verdad es que las tesis, pues poco se lee, ¿no? Totalmente. Y bueno, y luego en el doctorado, ya después de varios años, mi interés fue más por la cuestión política y me formé con muchos profesores en el doctorado del Instituto de Investigaciones Sociales, muy queridos profesores, con Armando López Leiva, con Fernando Castaños, con eh, incluso pues con bueno, José Boldenberg ¿Dónde me fue tu de la lectura? facultad. Además, no, ni más ni menos, fue un gran jurado que tuviste. Sí, bueno, fue la verdad una experiencia muy padre porque pues yo me introducía realmente en temas de política y de democracia, sobre todo. Y ahí mi experiencia en el doctorado fue pues determinante para lo que creo que soy ahora. Creo que sí, me acuerdo mucho que la doctora Susana González, también una profesora muy querida que también participó en mi formación, eh, ella me decía, es otra cosa, es un asunto que te va a cambiar porque como que es un grado de rigor, digamos, de trabajo que, pues que sí, le da el nombre de doctorado, ¿no? Entonces, pues en la práctica así lo fue, ¿no? Es decir, entras con un protocolo, que tiene que estar muy bien, ¿no? Que tiene que estar muy bien hecho para poder ingresar. Por lo menos en ese entonces era muy importante entrar con un protocolo bien hecho además de, bueno, todos los exámenes que pudieras hacer. Y a partir de ahí, pues es un recorrido, es una aventura realmente. O sea, es trabajar el protocolo primero, es tener varios tutores, ¿no? Tener varias personas que están acompañándote, pero que también te están revisando, te están leyendo, te están criticando, ¿no? Tu trabajo, y tú lo vas ajustando y vas haciendo modificaciones. Una vez lo tienes, empiezas a desarrollarlo, ¿no? Y en este caso, en el doctorado, lo que trabajé yo fueron debates electorales. Me interesaba mucho trabajar el tema de la deliberación en la comunicación política, que es actualmente lo que sigo estudiando, ¿no? Es decir, cómo las sociedades interactúan dialógicamente para poder decidir cosas en ambientes democráticos, ¿no? Porque yo creo que una de las cosas que nos hace falta en esta democracia que vivimos ahora en México, que es muy joven, pues es eso, es formarnos en esta cultura política del debate, pero no solo el debate así como nada más decirlo, ¿no? Sino
de poder ir construyendo, ¿no?, los ambientes para los cuales nosotros podríamos incidir y discutir en temas de decisiones políticas, ¿no?, que nos van a afectar a todos. Entonces, en esa tesis yo lo que trabajé fueron debates electorales. Era un tema también un poco escabroso, porque yo planteaba esta relación entre procesos deliberativos y comunicación política, y no es tan fácil de establecerlo. Entonces, básicamente ese era mi planteamiento, y yo usé los debates porque creí que eran ejemplos de que ahí podría, en términos de comunicación política, verse ese diálogo, que era muy natural. Pero realmente, pues sí me topé con cosas, porque yo al principio tenía esa idea un tanto entusiasta y romántica, pero pues al final de cuentas vas tú, digamos, investigando y descubriendo que, bueno, pues no es así tan fácil, ¿no?, establecer la relación, y justo es parte, ¿no?, del poder ir investigando. Y ¿Me permites sí, ir perdón. una pequeña cápsula y regresamos a que está muy bueno? Nos quedamos en el capítulo doctorado. Esto es como una serie de Netflix. Pasamos microserie de licenciatura, maestría, doctorado. Te fuiste a Suiza, además, que me parece que eso marcó también, supongo yo, un hito en esta investigación. Y solamente destacar que yo te noto muy apasionado, te noto muy convencido. Y además, por el currículum que ahorita vi, me da gusto que esto lo hayas aplicado ya en algunas, desde clases, pero también consultoras, porque de pronto nos sigue quedando la idea como que la tesis se queda ahí junto al doctorado, y a mí me da gusto que personas como tú lo estén ejerciendo en diferentes instituciones. Pero vamos a la tesicápsula de la tesipsicóloga, que en el día de hoy nos preparó un tema sorpresa para ustedes. Vamos rapidísimo y regresamos a esta charla que está muy chida con el buen Iván Islas. Recuerden que hoy también estrenamos la cápsula Las Palabras de Nat, en donde se fue al gato literato para decirnos qué es eso del gato literato y cómo nos puede ayudar en la tesis. Corre la cápsula, mi estimado Jesús, y regresamos con el doctor Iván Islas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Siempre es un gusto, un placer saludarlos, aunque ya parezco disco rayado diciéndoles siempre que me da mucha emoción saber que es martes de Tés y Café. Y bueno, la semana pasada yo les compartí un poquito de lo que yo considero que es la diferencia entre dialogar y discutir, y los beneficios que hay cuando nos comunicamos empleando las dos. En esta ocasión me gustaría retomar un poco de aquello y invitarlos a preguntarles qué tanto dialogan o qué tanto discuten, pero con ustedes mismos. ¿Cómo es su diálogo interno? ¿Qué escuchan? ¿Qué tipo de frases emplean? ¿Qué tipo de frases están constantemente contigo? Se los pregunto porque existe una especie como de cadenita en donde un pensamiento es capaz de desencadenar una emoción y una emoción es capaz de desencadenar una conducta y viceversa. Por lo tanto, hay a quienes les funciona como interceder en la parte de la conducta. Esto quiere decir que se les hace más fácil que, aunque no tenían ganas de, por ejemplo, trabajar en la tesis, se sientan, hacen algo o conductualmente se ponen a hacer algo que rompe toda esa cadena y les permite, les facilita continuar con su proceso. Hay otros en donde necesitan emplear un poco más de tiempo y realmente como meterse a romper la cadena, pero desde la parte de la emoción, que es la que en la mayoría sucede, y es visualizar cómo se están sintiendo, cómo se están viviendo con otros aspectos de su vida, y esto ayudará a ir rompiendo esa cadena. Pero también en esta ocasión los invito a como interrumpir el discurso interno que a veces no es tan favorable. Te invito a que te preguntes qué tipo de frases estás escuchando. ¿Son solo discusiones en donde no estás hablando de tus propias emociones o realmente dialogas contigo? A veces decimos en nuestro diálogo interno, emergen frases demasiado hirientes o demasiado castigadoras o que simplemente nos están sentenciando. Y una forma de romper este discurso negativo, por así decirlo, es primero, te invito a que si pienses que si tú eres capaz de escuchar ese diálogo interno, es porque tú eres mucho más de aquello que te estás diciendo a ti mismo. Espero estar siendo clara. Si tú te escuchas casi con tu propia voz esas frases tan negativas, es porque esto simplemente es como un producto, un resultado de ciertos mecanismos de nuestra propia mente, pero nosotros somos mucho más que nuestra mente incluso.
Por lo tanto, un truquito, por llamarlo de alguna manera, es que te caches en lo que te estás diciendo internamente y ahora en voz alta digas esa frase, pero contraria. O sea, si tú te estás diciendo soy un fracaso, nunca voy a terminar la tesis, te invito a que en voz alta digas lo contrario, aunque tú no te lo creas, aunque esto digas es que no puedo decirlo porque ni siquiera es algo que me creo. Esto es una mentira y no es para que ya con este truco mágico te lo creas y resuelvas tu vida, pues no, desafortunadamente no funciona así, pero cuando tu propia voz construye esa frase, ese diálogo que es distinto al que viene diciéndote internamente, como que hace un cortocircuito. Y eso al menos rompe esta cadena por ese instante, de esa cadena de que ese pensamiento va a generar una emoción y que esa emoción se va a traducir en una conducta. Al menos en ese instante que te estás diciendo eso tan negativo, se hace un cortocircuito y la conducta o la emoción va a ser distinta. Entonces, tal vez no nos resuelva todo, pero es una forma de generar como este rompimiento de esta cadena que a veces se vuelve muy viciosa y nos impide llegar a nuestros objetivos. Y bueno, eso ha sido todo por mi parte. Espero que les haya sido de utilidad y espero verlos pronto. Los extraño mucho y les mando un muy, muy fuerte abrazo. Hasta luego. Regresamos después de escuchar las palabras de la tesis psicóloga, quien les tengo el gusto de decir, dentro de psicóloga y aparte empiezan los likes y los me encantas aquí que estoy siguiendo la transmisión. Manifiéstense quienes lo están haciendo porque este 26 y 27 de septiembre también estará con nosotros Octavio Hurtado Laguerre, la tesis psicóloga especializada en emociones y duelos tesísticos. Además, la tesis psicóloga no va a dar una charla convencional, va a dar un taller sobre emociones en la tesis. La neta es que yo me inscribiría de inmediato. Nos queda todavía un par de lugares. Si quieres asistir al tesis simposio, coméntanos, por favor, como ya lo hicieron aquí Samantha, Montserrat y también ya lo hizo Brian. Entonces, escríbenos y pues después de estos consejos para el diálogo interno y para sobrevivir a la tesis, seguimos con nuestra entrevista del doctor Iván Islas, a quien le seguimos agradeciendo su presencia. Mi estimado Iván, entonces, pues la verdad es que yo creo que vamos a tener que tener una segunda parte porque nos quedan 5 o 10 minutitos para mandar a la última cápsula. Entonces, nos quedamos en dos temas, mira, en tu estancia en Suiza, pero también en la parte de deliberación política, que aparte me parece que tiene una actualidad relevante. Nos urge que te vayas con Donald Trump y con varios funcionarios mexicanos, que les des unos talleres, bueno, nos des unos talleres. Pues mira, digo, lo cuento rapidísimo, sé que el tiempo es limitado, pero estaba yo, no cuento mucho esta anécdota, pero se presta ahora. Estaba haciendo la investigación y uno de los libros con los que me topé, pues es uno que se llama Europa de Habermas, que muchos han criticado a Habermas y que, bueno, piensan que a lo mejor ya no es tan vigente, en fin, etcétera. Otros al revés, ¿no? Otros pensamos que no, que todavía es muy vigente. Pero bueno, el punto es que de pronto estaba leyendo una parte de ese libro, muy interesante, y en una nota al pie estaba mencionando Habermas que había visto que habían hecho estudios empíricos sobre deliberación. Entonces, así como tú hace rato comentabas, o Alex comentaba también, ¿no? Como una suerte de detective, que es así como uno lleva a cabo cierta parte de la investigación. Pronto yo vi esa nota y dije, pues yo me interesa hacer eso, ¿no? Porque trataba sobre una evaluación que hacían sobre debates en parlamentos en Europa. Y entonces yo estaba interesado por debates en estos debates electorales, presidenciales, que no tienen nada que ver con lo parlamentario, pero dije, bueno, pues es opción, si yo quiero hacer análisis deliberativo y quiero hablar de los debates, hacer una evaluación de estos debates, digamos, a partir de qué tan deliberativos han sido, ¿no? Entonces, bueno, pues fue un rollo porque me metí en un embrollo a veces y bueno, pero lo pude solventar. Ahí se citaba en eso que decía Habermas a un profesor con el que yo hice la estancia, André Bachtiger,
en Lucerna, donde él daba clases, ahora está en Stuttgart, y me acerqué a él, aproveché una ida a un congreso que tuve, pude contactar con él personalmente, le platiqué sobre el proyecto, él le interesó, me dijo, pues en un año, si tú quieres, puedes venir aquí, te podemos aceptar, etcétera, haz tus trámites, tal. Entonces yo, pues obviamente me apuré, tal, hice todo lo que tenía que hacer y me fui a estudiar con él. Y fue muy interesante porque justo él me hizo como aterrizar y hacer como unos engranajes que a veces uno necesita en sus trabajos y al final pude lograr hacer esa investigación que fue también una evaluación, hice una traducción de varios de los planteamientos que este profesor ha hecho sobre evaluación de debates, evaluación de deliberación y deliberación vista en la vida, digamos, en lo empírico, como dicen entre comillas, ¿no? Es decir, en la vida real. Y bueno, deliberación, pues sí es un tema muy en boga. Creo que, digamos, hace falta mirar esta perspectiva. Yo actualmente propuse un proyecto, Papit, para llevar a cabo justamente una mirada desde esta perspectiva, desde la deliberación a las consultas ciudadanas. El tema de las consultas populares, las consultas ciudadanas, creo que es un tema que tenemos que tomar en cuenta y que tenemos que tomar en serio. Y entonces ahora la investigación que estaré realizando pues va a tener que ver con evaluar y, y describir cómo es que se han dado estas consultas populares y consultas ciudadanas, sobre todo en la Ciudad de México, cómo se han llevado a cabo, cuál ha sido su calidad, cuáles han sido sus características y cuáles son las oportunidades que vamos a tener para poder seguir pues construyendo estos caminos democráticos que nos puedan hacer mejores sociedades y mejores ciudadanos. Y pues en eso ando. Ya te metiste al aro de lo que aquí llamamos la pregunta picosita, Iván, entonces, a ver, qué dale, bueno dale. que tú solito te metiste. Ok. La actualidad, vi por ahí que me parece muy interesante y pienso leerlo con toda calma. Desarrollaste una metodología para examinar, ¿no?, la calidad del discurso. Se me hizo bastante interesante porque es dar un paso adelante a un primer debate que es como de, bueno, ¿y qué es el discurso? ¿No? Y ya lo viste y luego te vas a un plano, digamos, más filosófico de un deber ser, también me parece que es necesario. Pero esta parte de la calidad del discurso me parece que es muy importante. Ahora que nos platicas, lo entiendo mucho más. Y pues como experto que eres, y como la tesis también se aterriza y como la investigación se aterriza, pues ¿cómo ves la calidad del discurso de nuestra democracia en la deliberación pública, en nuestras instituciones? ¿Cómo lo ves? Platícanos. Pues mira, actualmente me preocupa porque considero que mucho del debate público pues no está encaminado digamos, a uno de los valores fundamentales que tiene la deliberación, que es su dimensión epistémica, es decir, su dimensión en la que nos aporta conocimiento y que a partir de este conocimiento nosotros podemos tomar decisiones. Creo que hay y eso lo planteo como justificación en el proyecto que ahora presento, ¿no? Y en algunas de los planteamientos que he hecho últimamente sobre esta situación que vivimos como sociedad dividida, ¿no? Y pues en términos evaluativos, pues es realmente pobre porque una evaluación desde la perspectiva deliberativa contempla varios valores. Uno importante es justamente cómo es que tú argumentas, cómo puedes lograr un planteamiento razonable de una propuesta o una postura y cómo es que la otra parte puede recibirla, ¿no? Por eso a veces es un poco tachada como una postura, más bien una visión un tanto del deber ser, ¿no? Un tanto como un poco ideal. Pero me parece que yo sostengo que no debería ser así. Es decir, que sí tenemos que observar que hay un timbre, como dice mi profesor, el que cité, un timbre deliberativo que
que puede observarse en ciertos ámbitos, y que ese timbre deliberativo hay que ubicarlo y hay que pues hacerlo patente, porque eso en esos distintos ámbitos puede mejorar la conversación, puede mejorar los procesos, por ejemplo, incluso los procesos de gobierno o los procesos en donde los ciudadanos estamos participando acerca de cosas, ¿no? Es decir, una decisión tan importante como una avenida que iban a hacer en la avenida Chapultepec en la Ciudad de México tuvo que retractarse porque los vecinos no estaban de acuerdo y porque hubo una serie de procesos que se sacaron a la luz, se implementaron para poder decidir, ¿no? De manera colectiva y poder hacer frente a, por ejemplo, un proyecto que tenía toda la fuerza de un gobierno y todo el dinero también, y que los ciudadanos quedamos como un poco, ¿no? Débiles ante eso. Y entonces yo creo que si nosotros como investigadores ahondamos en cómo han ocurrido esos procesos y cómo es que los ciudadanos pueden construir mejor estos procesos dialógicos, creo que vamos a hacerle bien a la sociedad, que es una de las misiones que tenemos los académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Mano, sí, es como primera parte y nos quedamos en esta segunda que es ya la deliberación, la metodología y la calidad. Pero lo bueno es que tenemos ya esta primera parte registrada. Si te parece, Iván, vamos a la última cápsula y regresamos a despedir el programa. Estrenamos cápsula hoy. En esta cápsula vamos a ver lugarcitos, restaurancitos, lugares en donde tú, amigo y amiga tesista, puedes ir, pasártela chido con sana distancia o incluso pedir desde tu casita. Recuerden que estamos anunciando el Tesimposio completamente gratuito el próximo fin de semana. Solo nos quedan 2 lugarcitos para personas de Tesitips. Mándenos un mensajito, ya sea ahorita en vivo o sabemos que hay personas que no pueden verlo en vivo, pero lo reproducen posteriormente. Estamos con el doctor Iván Islas. Vamos con esta cápsula y regresamos a despedir porque ya producción me está apurando aquí en el WhatsApp. Entonces, vamos a esta cápsula, Jesús. Hola, soy Natalia Castrejón, fan de las palabras, y hoy estoy en El Gato Literato, que es una librería, foro y café que está muy cerca de Metro Copilco, donde pueden venir a trabajar en sus proyectos de tesis u otros proyectos escolares. Vamos a conocerla. Hola, estoy aquí en El Gato Literato, librería, foro y café, con Pablo del Gato, que es el tendero gerente de este espacio. Estoy muy encantada de estar aquí haciéndote esta entrevista, Pablo. Muchas gracias por aceptarla. Para comenzar, quiero que nos cuentes cómo surgió la idea de crear El Gato Literato. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muchas gracias a ti por venir y a tu gente. Pues mira, yo toda la vida he vendido libros, es a lo que me dedico, es la forma en la que me gano la vida. Y pues lo he venido haciendo de muchas maneras, lo he venido haciendo de manera ambulante, en ferias de libro, en las escuelas, en las plazas públicas. Y bueno, esta librería surgió primero con la inquietud de pues formalizar un poco mi actividad económica, y también con la inquietud de crear un punto de encuentro, un espacio de confluencia donde se pudieran dar cabida a ciertas expresiones sociales, políticas y culturales con las que me siento identificado, ¿no? Y que no necesariamente tienen muchos lugares donde coincidir, ¿no? Esa es la razón de ser de este espacio. El Gato Literato, librería, foro y café, que está muy cerca de Metro Copilco, además de libros y muchas opciones culturales, también pueden encontrarse bebidas como carajillos, cervezas artesanales, entre otras opciones. Ahora me gustaría que detallaras en esta idea de fomentar el pensamiento crítico, que me comentaste que eso buscas que haya en El Gato Literato. Ah, claro, bueno, te decía en la otra ocasión que la tendencia o la
la posición que a la que yo me suscribo y a la que me gusta a mí proponer y me gusta difundir es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico pues es un concepto muy amplio y se refiere pues justamente a cuestionar todo, ¿no? A cuestionar todo lo establecido desde los parámetros y utilizando las metodologías de la ideología pues de izquierda, de la ideología comunista, pero pues el pensamiento crítico es de lo que se trata, ¿no? Es hacer un análisis, una revisión crítica de la realidad y de la sociedad y de las relaciones entre las personas. Entonces yo, por ejemplo, aquí pues vendo libros de todo tipo porque me gusta poder llegar a casi cualquier persona, ¿no? Vendo libros de teología, por ejemplo, vendo libros de religión, aunque este es un espacio secular, eso es muy importante mencionártelo. Aquí en esta zona estamos a una cuadra de Ciudad Universitaria, hay demasiados espacios de confluencia y la gran mayoría de ellos son eclesiales, ¿no? Pertenecen a alguna tendencia religiosa o alguna congregación, y este es el único espacio de este tipo en toda la zona que, además de que es público, de que su uso y su disfrute es gratuito, también es laico, ¿no? Es secular. Entonces yo, por ejemplo, puedo vender libros de religión, ahí tengo una sección de todas las religiones posibles, pero lo que me interesa, lo que me gusta a mí vender es, aparte de la buena literatura, el arte, me interesa promover y difundir el pensamiento crítico, ¿no? Es sobre lo que más me enfoco. Muchas gracias. Oye, pues además de ser una librería, El Gato Literato también es un foro. Cuéntanos al respecto de cómo funciona esta faceta. Bueno, cómo funcionó antes de la pandemia. Ahorita tenemos las actividades del foro muy restringidas por las restricciones obvias de seguridad y salubridad. El foro nace con la idea de que haya un espacio donde se puedan hacer expresiones, sobre todo literarias y culturales, que concuerden con esta noción que vengo trabajando. Entonces, en el foro, por ejemplo, lo que más hacíamos es presentaciones de libros, ¿no? Hicimos algunas presentaciones de libros, hicimos música, hicimos jazz, hicimos trova, hicimos microteatro, hicimos talleres, ¿no? Entonces, el foro es la necesidad y la oportunidad de darle cabida a expresiones políticas, culturales y artísticas que no encuentran un lugar donde confluir, ¿no? Entonces, por ejemplo, el foro yo lo cedo, lo presto de manera pues gratuita a cualquier proyecto que basado en los criterios que ya te establecí antes, para mí suponga un enaltecimiento de la cultura general, ¿no? Y que también pues cualquier persona pueda acceder a él. Ahí está Nat y sus palabras estrenando sección. La verdad es que es un equipo de producción muy chido el que respalda. Está muy bonita la edición que hicieron, está muy bonito la entrevista. Gracias a Pablo del Gato Literato. La próxima semana no se pierda la segunda parte. Mi estimado Iván, ahí te recomiendo un buen café o una cervecita imperial, que aparte Pablo te da toda la historia de cómo llegó desde los Ares rusos. Impresionante esa cervecita para la tesis. Mi querido Iván, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotras y nosotros. Se nos pasó muy rápido el tiempo. Por aquí nos dice Guadalupe García que le gusta mucho El Gato Literato. Marta Adriana dice que está excelente el programa. Guadalupe Castrejón manda saludos, muchos saludos. Por aquí Guadalupe dice, sí, una segunda parte de este programa es fundamental. Por ahí también Itzel se conecta y empieza a responder algunos comentarios. Yo me sumo, Iván, ojalá que haya segunda parte. Está extendida la invitación. Te mandamos una cervecita de Gato Literato. Aquí también tendremos una. Y pues ahí con más confianza. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de exponer todo esto, porque yo creo que es más allá de que uno hable de la experiencia propia, creo que esto puede hacer que los demás se entusiasmen, ¿no? Por la actividad académica, intelectual y por también sacar esta tesis, ¿no? Que está por ahí pendiente. De acuerdísimo, Iván. Una última pregunta, te tocó una pregunta muy sencillita. ¿Qué ha sido más difícil en tu vida? ¿Hacer una tesis de maestría, doctorado, ser profesor o ser coordinador de una carrera? ¿Qué ha sido más difícil de los tres? Yo creo que ser coordinador de una carrera en la UNAM es muy complicado y más
Me imagino, también estuvo aquí Adriana hace 3 programas y también nos comentaba que es complicado. Un saludo a todas las personas que han estado aquí. Es complicado, pero la verdad es que uno aprende muchísimo y es fascinante también porque uno está haciéndolo porque por lo menos yo sé que Adriana también es así, lo estamos haciendo con mucho interés en beneficiar a toda la comunidad estudiantil. Yo estoy de acuerdo y soy testigo de ello. Les agradecemos mucho, Iván. Les agradezco mucho a todas las personas que nos ven. Por ahí nos dice Brenda Ugales, saludos, profe Iván. Está muy emocionada Brenda, dice que tú lo ubicabas como la alumna hippie. Entonces me dijo, dile por favor, y ya le dije a Iván, Brenda, para que no me digas. Okay. Y luego me dice que le encanta el gato literato, que fue un par de veces, pero está súper padre. Gracias por la recomendación. Gracias a ustedes, a nombre de todo el equipo que conforma Tesitips. En la producción, Jesús Vega, como asistente de producción, Víctor López Barojas. En arte, Angelina Mijares. En la cápsula, Natalia Castrejón. En edición de audio y video, también Víctor Vilchis y Víctor López Barojas. Es un equipo grande, un equipo al cual agradecemos mucho. Sin este equipo no saldría este proyecto. Solamente recordarles, amigas y amigos, este es un webinar gratuito. No tenemos ningún otro webinar, porque por ahí hubo algunas confusiones. No cobramos, en ningún sentido cobramos los webinars. Entonces, sigamos impulsando estas propuestas, estos proyectos. No se pierdan, próximamente les estreno un programa completo de Natalia porque le gustó mucho a la gente y entonces ya nos están pidiendo que salga a cuadro completo. Iván, nos estamos viendo pronto. Ojalá que hayas una buena parte. Mil gracias, muchas gracias a todos. Bien, todos, nos vemos y hagan tesis, tomen café, cervecita, mezcal, lo que quieran, hagan tesis. Hasta luego.